Estimados, bienvenidos a la clase número 13 de la asignatura de Introducción a la Minería y Metalurgia. Bien, voy a partir aclarando. Voy a dejarles una tarea que es la de investigar un par de capítulos del manual de Minería y Metalurgia como tarea para el fin de semana, para que se mantengan entretenidos. Ahora, sin embargo, hoy voy a explicar de manera introductoria qué es lo que son las operaciones dentro de la mina. Y lo primero que vamos a hablar es cómo se construye una mina. ¿Sí? Lo que pretendo hacer es simplemente ilustrar algo para que después, con esta lectura, ustedes puedan ser capaces de reconocer la información que les estoy entregando. ¿Ya? Entonces nos vamos a imaginar un yacimiento que podría ser como este, el que estoy colocando acá, y vamos a pensar que tenemos una mineralización con las siguientes características. ¿Ya? Aquí es donde se encuentra nuestro cuerpo mineralizado. Y el resto, como ya hemos visto, no tiene material. Sería el famoso estéril. Entonces, dadas las características que tiene y por estar tan cerca de la superficie, aquí se toma la decisión de hacer minería a rajo abierto. ¿Cuál es la situación? ¿Por qué a rajo abierto? Porque derechamente está expuesto el material. Entonces no necesitamos estar profundizando. Entonces, ¿cómo funciona esto? Inicialmente lo que se inicia es un proceso donde nos empezamos de a poco a comer el cerro. ¿Sí? Ahora, fíjense que le estoy dibujando una forma escalonada. Eso tiene que ver más que nada por que necesitamos empezar a transportar el material. Por lo tanto, en la medida que nos comemos el cerro, tenemos que ser capaces de generarnos el acceso a ese cuerpo mineralizado. Por eso es que uno va viendo que van quedando como una suerte de escalones. Esos escalones lo que contienen son pistas por donde pueden circular los camiones con el mineral, pero también son el reflejo del nivel de avance que tienen los procesos de perforación y tronadura. ¿Ya? Eso es lo que hay que tomar en consideración. En la medida que se avanza, este proceso empieza a generar el ensanchamiento y la profundización del rajo. Es decir, tenemos un crecimiento de tipo horizontal y también un crecimiento de tipo vertical. Es decir, nos ensanchamos y profundizamos. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Las tareas estas empiezan de esta forma hasta que terminan abarcando todo el yacimiento. Hay que dejar en claro algo. Resulta que no se trata que simplemente se le da esa forma de una manera aleatoria. Esto es bastante estudiado. Y quiero que consideren que hay algunos factores que uno no puede olvidar en la minería. Lo primero es acordarse que la minería es un negocio. ¿Sí? Por lo tanto, lo que uno está buscando siempre es obtener la mayor utilidad posible. Ahora, ¿de qué depende la mayor utilidad posible? Es que uno controle los costos. Y los costos siempre, siempre y siempre tienen que ver con los recursos financieros y con la energía. ¿Ya? Entonces quiero que intenten pensar, ¿qué significa esto? Significa que si yo, en la medida que me agrando, estoy haciendo más extenso el trayecto de los camiones, por lo tanto estoy aumentando mis costos de combustible y también mis tiempos y también la cantidad de horas hombre que tengo que invertir en realizar la extracción, es decir, realizar el cargueo y transporte de ese material. Es necesario que lo entendamos para que se den cuenta que el diseño del rajo debe considerar ese tipo de factores. ¿Sí? Es cómo se diseña el rajo de tal forma que tengamos un equilibrio entre distancias, consumo, la cantidad de energía que estamos gastando por levantar y subir vehículos o bajar vehículos, ¿ya? A eso me refiero. No es que simplemente se toma la decisión de que de esta manera se saca. Por lo tanto, hay toda una metodología que tiene que ver con el desarrollo, ¿sí? Que son estas labores de construcción de una mina. Esto requiere la construcción de pistas, bermas, zanjas,
la formación de taludes, la estabilización de algunos taludes, ¿sí? Ni hablar, porque en algún momento vamos a tener que también tocar por ahí otra vez, de una manera bastante general, cómo se diseña un botadero, porque van a empezar a aparecer algunos factores. Acá, ¿qué es lo que les puedo adelantar? Les puedo adelantar de que si abriéramos esta sección, vamos a tomar esta sección que se encuentra acá y vamos a imaginarnos, esto siempre es más o menos así. Ya, con mucha imaginación tienen que imaginarse que este es el material y aquí arriba dibujo el sol para que se note hacia dónde está el cielo. ¿Qué es lo que ocurre? Nosotros tenemos que asegurarnos que estas estructuras sean lo suficientemente estables como para que no se vengan abajo. Y aquí es muy importante toda la información que tenemos nosotros sobre la geomecánica, es decir, la mecánica de rocas, la mecánica del suelo. ¿Por qué? Porque, miren, puede pasar de que uno se encuentre, lo voy a dibujar así, quizás estamos diseñando esto, pero no nos hemos dado cuenta de que podría pasar, voy a dibujarlo de esta forma, podría pasar de que tengo por aquí alguna suerte de veta, canal, una plancha. Imagínense que podría ser, que esto tuviera como la consistencia de una torta así como estas que van con capa y con crema, y que tengo algunas zonas que son muy estables, que es donde está el bizcocho, la masa, y otras zonas que no son tan estables, donde está la crema o donde hay manjar o la mermelada, ¿ya? Eso pasa también acá. Entonces, si nosotros no tenemos esa información, podría pasar que de repente nos encontráramos con que alguno de estos sectores podría colapsar y generarnos algún accidente. Y no solamente eso, si no genera un accidente, puede ser que también nos provoque algún problema de carácter operacional, dejando atrapados vehículos o impidiendo durante mucho tiempo la realización de las labores. Tener un derrumbe en una mina a rasgo abierto es un problema gravísimo. No solo por los riesgos de las personas, sino que derechamente puede impedir o obstaculizar tus labores de producción. Por lo tanto, es demasiado importante lo que estoy mencionando como factores, consideraciones a la hora de diseñar este rajo. Ahora, en el caso de la minería subterránea, es más o menos lo mismo. Es más o menos lo mismo. Vamos a imaginarnos que podríamos tener una suerte de, esto sigue siendo el perfil de un yacimiento, y nos vamos a encontrar con una situación donde quizás nos encontramos que el yacimiento tiene una forma curiosa, como esta, como formando una suerte de rama. ¿Ya? Bien, ¿qué es lo que tenemos al respecto? Si se fijan bien, no tenemos la posibilidad porque está tan expuesto el yacimiento, sino que tendríamos que empezar a hacer una excavación. Pero evidentemente no tiene mucho sentido quizás empezar a comerse esto de la siguiente manera, es decir, como ir sacando así, no tiene mucho sentido. Por lo tanto, no nos queda otra que la construcción de túneles, ¿ya? Por donde poder circular con maquinaria y tener galerías de donde podemos ir sacando el material, ¿ya? Una definición sencilla. Túnel le llamamos a cualquier galería claro, cualquier galería, pero que tiene salidas, ¿sí? Donde se puede entrar y salir. Piensen, lo hemos visto cuando viajamos por carretera, que hay túneles. La gracia del túnel es que el túnel tiene una entrada y tiene una salida. Una galería no. ¿Mm? Bien, eso es lo que tendríamos. Entonces nosotros nos vamos a encontrar con que la manera correcta de realizar esto posiblemente va a ser generándonos alguna suerte de acceso en alguna parte y empezar a hacer una suerte de rodeo. En este caso específicamente, ¿sí? Y esto lo vamos a hacer a través de la construcción de túneles. Pero aquí empiezan a correr otros factores. Y quiero que se fijen bien. Cuando yo coloqué este dibujo acá, vamos a dejar con mucha imaginación, vamos a dibujar aquí un camión, ¿ya? Vamos a pensar que este es nuestro camión visto desde frente, ¿eh? Es para que transiten esos camiones. Sin embargo, cuando hablamos de este tipo de ductos por donde empiezan a circular la maquinaria, tiene que tener características bastante especiales. Lo primero,
deben haber consideraciones sobre la estabilidad, igual que en la mina, porque no podemos encontrar con eso acá o no podemos encontrar acá. No es propio no necesariamente quiere decir que el cuerpo mineralizado sea estable, eso no tiene nada que ver. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que ocurre al respecto? Las consideraciones que tendríamos que tener en este caso también tienen que ser de carácter económico, quiere decir, la forma en que diseñamos tiene que ver con el consumo de energía que vamos a realizar, el consumo de recursos financieros, tanto si se nos van por inversiones, por pago de sueldo, lo que sea. ¿Ya? Por lo tanto, tenemos que buscar un equilibrio para lograr hacer el desarrollo de la mina lo más eficiente posible. ¿Mm? Para lograr sacar la mayor cantidad de material, pero sin manteniendo estable la mina, sin que se nos produzcan algún tipo de fallas de ese estilo. Ahora, hay una diferencia bastante grande respecto a la otra, porque aquí estamos hablando de operaciones que se encuentran confinadas, gente que se encuentra trabajando en el interior de la Tierra, lo que no necesariamente tiene que ser una cosa negativa, pero tampoco podríamos pensar que es una cosa o es una condición que uno quiera buscar deliberadamente. ¿Sí? Me refiero a eso de meterse en las profundidades. Ahora, hay que considerar varios factores y entre uno de esos, el principal tiene que ver con el factor humano. Por lo tanto, en esos lugares nosotros necesitamos generar ventilación para que podamos tener acceso, las personas que trabajan ahí tengan acceso al oxígeno. ¿Sí? Y para eso se hacen algunas intervenciones, ¿ya? Que lo que buscan es generarle algunas salidas para el aire, para permitir la circulación. Esto es lo que muchas veces se denominan chimeneas y similares. Operan de varias maneras, operan de varias formas. Hay veces que ustedes se pueden encontrar que esa ventilación puede ser natural, provocada por un sistema tipo, un flujo tipo Venturi, es decir, que en la medida que sopla el viento va arrastrando el aire viciado o contaminado que se encuentra al interior, lo va arrastrando. Supongamos que tenemos una corriente de esta manera. Y en la medida, voy a abrir acá, si yo abriera esto, ¿qué es lo que vería? Vería esta salida hacia afuera. En la medida que tengo ese flujo, yo empiezo a hacer circular el aire en esa dirección. Porque lo arrastro. Es lo que pasa a ustedes cuando ustedes abren una ventana y está pasando mucho viento, empieza a hacer, el aire empieza a salir de su pieza hacia el exterior. ¿Sí? Es la misma idea. Ahora, me tengo que asegurar que sea lo suficiente como para mantener la cantidad de una humedad, ¿cómo se llama? No, antes que la humedad, mantener los porcentajes de oxígeno necesarios, que en este caso deberían ser entre 20 y 21%, que es el valor que tiene el aire, el contenido de oxígeno en el aire. Mantener algunas condiciones de humedad que sean aceptables para la operación, algunas condiciones de temperatura que también lo sean, y ni hablar, también tienen que ver algunos aspectos relacionados con la presión. Piensen que en la medida que uno profundiza en una mina, en la medida que se mete hacia el interior, está aumentando la presión relativa con respecto a la que tiene en la superficie. Vamos a asumir de que este yacimiento se encontrara, por ejemplo, en la costa y estuviéramos acá, cambiar acá, dejar así, y vamos a pensar que por acá teníamos el mar. Estamos bastante cerca del nivel del mar. En la medida que profundizamos, la presión atmosférica va a aumentar. ¿Por qué? Porque tenemos mucho más atmósfera encima de nosotros. ¿Sí? Ahora, si estuviéramos en altura geográfica, eso va a variar. Lo más probable es que va a ser ventajoso que tengamos una mina con profundidad, porque en la medida que avanzamos se empieza a parecer mucho más a la presión atmosférica de por ejemplo, esta ciudad. ¿Ya? Estas son algunas consideraciones. No digo que sea esto de lo que nos tenemos que preocupar. Simplemente estoy tratando de colocarle a ustedes en la mente que hay un concepto de diseño detrás de la construcción de las minas. ¿Sí? Tanto si son a rajo abierto, tanto si son subterráneas. Ahora, hay muchas consideraciones. Por ejemplo, en el caso de la mina, las dimensiones de estas secciones tienen más que nada tienen mucha relación con la forma en que se produce la extracción. Recuerden que se produce en tronadura y estamos hablando de una cantidad impresionante de área y de volumen que se tiene que mover.
Estos diseños tienen que considerar eso. En el caso de la minería subterránea es exactamente lo mismo. A ver, ¿cómo funciona? En ambos casos siempre se trata de un volumen de material. Se lo voy a plantear de la siguiente manera. Supongamos que tenemos lo siguiente, que tenemos que explotar 24.000 toneladas al día. Eso es lo que tenemos que explotar. Si utilizáramos, recuerden los datos de la densidad aparente, el peso específico que les mencioné en la sesión anterior, si utilizáramos una densidad vamos a utilizar un peso específico, porque es roca, de 2,4 toneladas por metro cúbico. ¿Ya? Vamos a fijarnos en lo siguiente. Si hacemos la división, podemos traducir esta producción a 2,4. Esto me va a dar acá, lo elimino. Esto me estaría dando algo así como 10.000 metros cúbicos por día de producción. ¿Ya? Entonces quiero que se lo imaginen. Eso es una cosa que podemos medir e imaginar. Podríamos plantearnos que se trata de un cuerpo. Vamos a imaginarnos que es de esta forma. Y que va a tener las siguientes características. Va a tener 10 metros de ancho, 10 metros de alto. Eso ya me está dando 100 por 100 metros de largo. ¿Sí? Es todo un banco. ¿Ya? Ahora, ¿por qué es importante eso? Fíjense que estas dimensiones, de alguna manera, en esta mina que está acá, me da una idea de, a ver, espérate, quizás los taludes que tengo acá, las distancias entre niveles, tiene que ser de 10 metros. ¿Sí? Pero vean, hay muchos más factores que estos. Si esto es en minería en superficie, la perforación, que ya lo vamos a conversar en otras clases, la perforación para el proceso de tronadura tiene cierto nivel de profundidad, es decir, hasta donde entierras el material explosivo para poder fragmentar la roca. En este caso es vertical, pero en minería subterránea es de carácter horizontal. ¿Qué significa eso? Significa que la forma de explotar está directamente relacionada con el diseño. ¿Sí? Entonces, lo más probable es que en la minería lo que vamos a estar respetando son esta forma que tienen estos taludes. ¿Sí? Ahora, en el caso de la minería subterránea va a pasar exactamente igual. La dimensión, es decir, la sección que debe tener en este caso la galería, por donde se está haciendo la explotación, está relacionado con el volumen. Ahora, por lo general, siempre se están respetando áreas más o menos como de esta índole. Hay una, ¿cómo se llama? Voy a hablar de memoria, pero creo que son frentes que son de 4 por 4 metros, habitualmente. Puede que me equivoque, lo podríamos revisar. Ahora, y la perforación tiene una profundidad de al menos como 3 metros. Entonces, si uno lo calcula, puede decir, oye, espérate, si es 4 por 4 por 3, ¿cuánto me da 4 por 4? 16. 16 por 3 me da 48 metros cúbicos. Eso es lo que avanzo. Lo cambio por la densidad y me voy a sacar la producción que tengo por avance, es decir, por el proceso de perforación y tronadura, la extracción. Tengo el dato. Pero ¿de qué depende este ancho? Depende exclusivamente de el nivel de explotación con el que queremos trabajar. Lo mismo en rajo abierto, lo mismo en minería subterránea. Son temas que se resuelven en función del nivel de producción con el que se quiere trabajar. Eso es lo que tenemos en esta primera etapa, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo importante de todo lo que estoy diciendo? Lo importante es que tengamos en consideración de que el diseño de la mina, es decir, la construcción de la mina, siempre obedece o siempre tiene que resultar en un diseño que sea inteligente, pero cuando digo inteligente tiene que ser eficiente. Es decir, sacarle el mayor provecho posible a los recursos que se tienen.
Es decir, yo puedo construir una mina suficientemente grande, pero esta mina no puede ser hecha aleatoriamente. Tiene que ser tal que yo considere que en la medida que va creciendo van aumentando mis costos no solo por el tamaño, sino porque tengo que moverme más. Cada vez me va a quedar más lejos el material. Piensen, si esto sigue creciendo, ¿qué es lo que va a terminar pasando? Vamos a terminar comiéndonos el cerro completo. Por lo tanto, el recorrido de los camiones para ir a esos lugares siempre va a ser mayor, siempre va a ir aumentando. En la medida que esto se profundiza, va a pasar exactamente lo mismo. Me voy a demorar mucho más en salir. Por lo tanto, el diseño tiene que tener en consideración eso y los diseños tienen que ser lo suficientemente eficientes como para que las subidas, las rampas por donde vayan pasando los vehículos sea el óptimo. ¿Ya? Uno lo mira así y puede pensar que no hay mucho. No, pero sí lo hay. Ahora, en la minería subterránea es exactamente lo mismo. Es exactamente lo mismo, el mismo criterio. No importa la forma, sino que el criterio sigue siendo el mismo. Ahora, les voy a comentar algo. ¿Recuerdan que en la sesión anterior yo les mostré que había una parte donde a veces nos quedamos con un material que era de baja ley? ¿Recuerdan? Miren, a veces puede pasar que en los procesos de explotación minera estos diseños no sean los más inteligentes en el sentido del largo plazo. A veces se aprovecha una oportunidad. Supongamos que el precio del cobre anda más o menos bajo. Por lo tanto, ¿qué es lo que voy a tratar de hacer? Si está muy bajo, voy a tratar de no consumir tanta energía, ¿cierto? Y tratar de sacar el material que me rente más. En ese sentido, voy a buscar el material que tiene más ley. ¿Por qué? Porque el precio está bajo. El precio del cobre está bajo. Por lo tanto, es mejor sacar material de alta ley y así no saco tanto, pero produzco más. Ahora, si ese precio bajara más, voy a tratar, incluso, miren lo que estoy diciendo, si el precio del cobre bajara más, voy a tratar de sacar el que tiene mucho más ley todavía. ¿Sí? Hasta ahí, ojalá que me estén entendiendo. Pero si resulta que el precio del cobre sube mucho, me conviene sacar cualquier mugre, por muy poco que tenga. ¿Por qué? Porque se justifica. Se justifica. Supongamos que el precio del cobre en este rato sube al doble, la libra de cobre. Saltamos de los 2 y tanto dólares por libra, saltáramos a 5. Entonces uno dice, mira, ese material que antes era de 0,5% de cobre, ahora es rentable. No lo dejen en el botadero, procésalo. ¿Sí? Quiero que se pongan en el escenario. ¿Qué pasa si mañosamente hubiéramos estado trabajando como les acabo de mencionar? Oye, en la medida que bajó, solo le sacaba el filete. Termina ocurriendo que a veces empezamos a marcar solo algunos sectores de la mina. ¿Ya? Aquí lo mismo. Sacamos solamente de algunos sectores, donde solamente se encuentra lo bueno. El problema es que eventualmente, si solamente sacas lo bueno, en la medida que avanza, va a llegar un momento, y miren que es lo que les digo, que vas a dejar parches de reservas. Ni siquiera estamos hablando de desmonte o material que acumulan, no. Parches de reservas los vas a dejar aislados en lugares que ya no van a ser tan accesibles. Primero, técnicamente no van a ser accesibles, como podría ser esta parte del final del cerro. Supongamos que explotaste solo esto. Lo voy a marcar acá. Solo explotaste esto, porque esto era lo bueno. Pero esto no. Y resulta que cuando te das cuenta que te quedan reservas, no las vas a poder sacar. ¿Por qué? Porque no tienes los accesos, porque necesitas hacer más desarrollo y el material tiene poca ley. Tiene poca ley. Bueno, yo lo quiero dejar hasta acá. Esa es la sesión o sea, la explicación que tenemos hoy. Les voy a dejar como tarea leerse los primeros capítulos del Manual de Minería y Metalurgia, porque aquí es donde van a encontrar las explicaciones mucho más técnicas. Recuerden que esto es un ramo introductorio. Lo dejamos hasta acá y nos vemos en la sesión de Teams.